Muchas gracias en este día por las bendiciones que hemos recibido, Señor, por este nuevo amanecer, esperando que nos edifique, Señor, a través de este rato de lectura bíblica, dándonos la sabiduría, el entendimiento que nuestra mente y nuestra alma necesita para comprender y aplicar tu palabra a nuestra vida, Dios. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Romanos, capítulo número 2, en la versión, la Biblia del Oso, 1569. Ni el judío es pueblo de Dios, porque es arrogante de la justicia que no tiene, menospreciando al gentil, porque nunca guardó la ley, antes fue contumaz y rebelde contra ella desde que se la dieron. Y así lo castigó Dios muchas veces y lo castigará en su final juicio, si con tiempo no se convierte de veras. Porque jactándose el carnal título de pueblo de Dios y de su ley, y haciendo contra ella, fue causa que el santo nombre del Señor fuese infame entre las gentes, como está testificado. ¿De qué manera se pudiera el judío gloriar de la ley y de la circuncisión contra el gentil, a saber si la guardara? Por lo cual eres inexcusable, hombre, cualquiera que seas, porque en lo mismo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas a los otros. Porque sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Piensas por ventura esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, es a saber, que tú escaparás el juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a penitencia? Mas por tu dureza y por tu corazón impenitente atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseveraron en bien hacer, gloria y honra, incorrupción, es a saber, a los que buscan la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y que no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia será sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío primeramente y el griego. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y al griego. Porque no hay acepción de personas acerca de Dios. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no los oidores de la ley son justos acerca de Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Porque las gentes que no tienen la ley, haciendo naturalmente lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos mismos se son la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente de sus conciencias, y acusándose también y excusándose sus pensamientos unos con otros. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio, por Jesús el Cristo. He aquí tú te llamas por sobrenombre judío, y estás reposado en la ley y te glorías en Dios, y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tiene la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. El que pues enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? El que predicas que no se ha de hurtar, hurta.
el que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? El que abominas los ídolos y haces sacrilegios, el que te jactas de la ley con rebelión de la ley deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros los gentiles, como está escrito. La circuncisión a la verdad aprovecha y guardar la ley. Mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión tu circuncisión es hecha capullo. De la manera que si el capullo guardare la justicia de la ley, no será habido su capullo por circuncisión. Y lo que de su natural es capullo, guardando perfectamente la ley, te guardará a ti, que con la ley te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley, porque no es el que es judío en manifiesto, ni la circuncisión que es en manifiesto en la carne, mas el que en lo secreto es judío, y la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es por hombres, mas por Dios. La prerrogativa del judío sobre el gentil es ser depositario de la ley y promesas de Dios, cuya verdad no falta por la incredulidad de ellos. Antes la ha hecho más ilustre, porque por ocasión de ella Dios se ha comunicado en su evangelio a los gentiles, como trata a Baxter. Y por eso Dios es injusto castigando a los rebeldes. Ni con tal pretexto nadie se ha de atrever a mal hacer. La dicha pregora, prorroga, la dicha prerroga si no los hacen, la dicha prerrogativa no los hace mejores que los gentiles, pues son tan pecadores como ellos. Como está probado, y de nuevo prueba. Estando todos los hombres en tal estado, por su común corrupción, la ley, que a la verdad, si estuviera en sana naturaleza, les pudiera servir para que haciéndola fueran justos, no les sirve sino de convencerlos de pecadores. Manifiesta Dios el camino de la verdadera justicia en su evangelio por la fe en Cristo, para que la gloria de nuestra justicia, que si fuera por las obras de la ley, había de ser nuestra, toda sea de Dios. Y esto a todos, judíos y gentiles, porque es Dios de todos. ¿Qué pues tiene más el judío, o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Porque si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá por eso hecho vana la verdad de Dios. En ninguna manera, porque Dios es verdadero y todo hombre es mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando juzgares. Y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será por eso injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios el mundo? Porque si la verdad de Dios con mi mentira creció a gloria suya, no siendo, no siéndolo
como somos blasfemados y como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa. Pues que somos mejores que ellos en ninguna manera, porque ya habemos acusado a judíos y a griegos que todos están debajo del pecado. Como está escrito que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, ahora fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero ya sabemos que todo lo que la ley dice a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque se sujete a Dios, que por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado testificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios, por la fe de Jesús, el Cristo, para todos y sobre todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y tienen necesidad de la gloria de Dios, justificados graciosamente por su gracia, por la redención que es en Jesús el Cristo, al cual Dios ha propuesto por aplacación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, para remisión de los pecados pasados. Por la paciencia de Dios, manifestando su justicia en este tiempo, que Él solo sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús el Cristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Es echada fuera, por la cual ley de las obras, no, más por la ley de la fe. Así que determinamos ser el hombre justificado sin las obras de la ley, o es Dios solamente Dios de los judíos, ¿no es también Dios de las gentes? Cierto, también es Dios de las gentes, porque un Dios es de todos, el cual justificará de la fe la circuncisión y por la fe al capullo. Luego deshacemos la ley por la fe en ninguna manera. Antes establecemos la ley. Prueba que la justicia de las obras, aunque delante de los hombres sea de estima, no es la que delante de Dios vale, la cual es absolutamente por perdonar Dios los pecados al que vivamente cree y contarle esta fe por sólida justicia. La prueba son la primera por el ejemplo de Abraham, la segunda por el testimonio de David, insinúa de que pues sirva la circuncisión y la ley
hasta tratarse más ampliamente. Capítulo 7. Vuelve al ejemplo de Abraham, explicando cuál fue esta fe en él que agradó tanto a Dios y poniendo, por ejemplo, a todos los que delante de Dios quisieran ser justificados. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, que si Abraham fue justificado por la obra, por las obras tienen gloria, mas no acerca de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y fue atribuido a justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario por merced, más por deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como también dice David, ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Esta beatificación, pues, es solamente en la circuncisión o también en el capullo, porque decimos que Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada en la circuncisión o en el capullo? No es la circuncisión, sino en el capullo. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en el capullo, para que fuese padre de todos los creyentes por el capullo, para que también a ellos les sea contado por justicia, y que sea padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe, que fue en nuestros padres Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si lo que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, allí tampoco hay rebelión. Por tanto, por la ley, por tanto, por la fe, para que sea por gracia, porque la promesa sea firme a todo simiente, es a saber, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, que por padre de mucha gente te he puesto delante de Dios, el cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son, el cual creyó para esperar contra esperanza que sería hecho padre de muchas gentes conforme a lo que le había dicho, así será su simiente. Y no se enflaqueció en la fe ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en la fe, dando gloria a Dios, sabiendo enteramente que todos los que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Y no es escrito esto solamente por él, que le había sido así contado, sino también por nosotros, a quien será así contados a los que creen en el que levantó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitó por nuestra justificación.
efectos ilustrísimos de la justificación de la fe en Cristo, por los cuales se muestra evidentemente que no solo no hace a los que la alcanzan negligentes en las obras de la ley, mas que sin ella no las puede haber. Esta justicia por gracia en Cristo sobrepuja los daños que vinieron al mundo por la desobediencia de Adán. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por el Señor nuestro Jesús el Cristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación hace paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no será avergonzada, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque el Cristo, aun cuando éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por lo justo, porque por lo bueno, por ventura alguno os hará morir. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, que siendo aún pecadores, el Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados seremos salvos por la vida. Y no solo aún más, aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús, el Cristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres en aquel en quien todos pecaron, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no era imputado, no habiendo ley. Con todo eso reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir, mas no como el delito tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron muchos, mucho más la gloria de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesús el Cristo, abundó a muchos. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por causa de uno, los que reciben abundancia de la gracia y de la merced y de la justicia, muchos más reinarán por un Jesús el Cristo. Así que de la manera que por un delito vino el juicio a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres por la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. La ley, empero, entró para que el pecado creciese más. Cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesús, el Cristo nuestro Señor. De que por la bondad infinita de Dios, la gracia de la restauración haya sobrepujado la ruina del pecado, no se ha de tomar atrevimiento de pecar, porque nuestra profesión en el bautismo es en contrario, a saber, de permanecer en santidad, para lo cual el bautismo en la muerte del Señor es también eficaz. Tampoco la libertad de la ley que en Cristo tenemos se ha de entender licencia para pecar, porque
La cristiana libertad es servidumbre a Dios y a la pía vida obedeciéndole. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como el Cristo resucitó de los muertos de la gloria del Padre, así también nos andemos en vida nueva, en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente a él en la semejanza de su muerte, también lo seremos a la de su resurrección. Ciertos que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado sea deshecho, que más no sirvamos al pecado. Porque el que es muerto justificado es del pecado, y si morimos con el Cristo, creemos que también viviremos con él. Cierto que el Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque es muerto al pecado, murió una vez, y el que vive, a Dios vive. Así también vosotros pensad que vosotros de cierto sois muertos al pecado, mas que vivís a Dios, y en el Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, obedeciendo al pecado en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes os presentad a Dios como resucitados de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, mas debajo de la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos debajo de la ley, sino debajo de la gracia? En ninguna manera. ¿O no sabéis que a quien nos presentáis a vosotros mismos por siervos para obedecerles, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Gracias a Dios. Si fuisteis siervos del pecado, mas habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Pues que siendo antes siervos del pecado, ahora habéis sido hechos siervos de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna. Amor, sí. Pero sigue declarando cómo se ha de entender la libertad o exención de la ley en el cristiano, a saber, no de las obras que manda, sino de la obligación y miedo um, servil y de muerte que trae para el no regenerado en Cristo, para el no regenerado en Cristo. A ocasión de esto, prosigue a ocasión de esto, prosigue declarando los oficios de la ley en el pecador, que son enseñar el pecado, hacer que crezca en mucho mayor abundancia, despertando de una parte el corrupto apetito a más pecar, que con la ignorancia estaba como adormecido, y de otra, vista la pena que la ley intima, irritando al pecador contra el legislador justo, de todo lo cual él sigue mayor condenación de muerte.
los cuales efectos la ley no los tiene de suyo, mas accidentalmente por la ocasión de la perversidad y corrupción del hombre con quien habla. Declara los mismos oficios de la ley tener aún eficacia en el ya regenerado por la parte que aún es carnal, empero de la cual miseria es librado por Cristo. ¿O ignoráis, hermanos, hablo con los que saben la ley, que la ley solamente se enseñorea del hombre en tanto que vive? Porque la mujer que es sujeta a marido mientras el marido vive está obligada a la ley. Muerto el marido, ella es libre de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley del marido, de tal manera que no será adúltera, si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley en el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Porque mientras éramos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros fructificando a muerte. Mas ahora somos libres de la ley de la muerte en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces el pecado, habida ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió. Y yo morí, y hallé que el mandamiento que de suyo era, vivificó para mí era mortal. Porque el pecado, habida ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno a mí me es hecho muerte, no, sino el pecado, que para mostrarse pecado por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Porque ya sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado, porque lo que cometo no lo entiendo. Ítem, ni el bien que quiero hago, antes lo que aborrezco aquello hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya yo no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Ítem, yo sé que no mora en mí, es a saber, en mi carne. Bien, porque tengo el querer más, más, más perfeccionar el bien, no lo alcanzo. Porque no el bien que quiero, esto hago, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal me es propio. Porque con el hombre interior me deleito con la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que revela contra la ley
de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? La gracia de Dios por Jesús el Cristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con el Espíritu sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Que para el que de verdad está en Cristo y vive por fe, aunque haya aún flaqueza de carne en la cual, empero no es su común vida, ninguna condenación hay. De esta corrupción no nos purificará del todo el Padre en la final resurrección, por virtual de la resurrección del Señor y por la eficacia de su Espíritu. Exhorta, por tanto, a la pía vida, animados por la certidumbre de nuestra regeneración espiritual y de la eternidad, de la heredad que esperamos en nuestra entera restauración, en comparación de la cual todas las presentes aflicciones son de ningún peso. Por esta restauración no solo gimen todas las criaturas, mas aún todo el verdadero pueblo de Dios, que son los que de esta universal masa de corrupción Él eligió y predestinó en Cristo y los llamó a su tiempo, a los cuales también a su tiempo glorificará sin que cosa ninguna pueda impedir la efectuación de su eterno consejo para con ellos en Cristo. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley y por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, del pecado también condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque los que son conforme a la carne, las cosas que son de la carne saben, mas los que conforme al Espíritu, las cosas que son del Espíritu. Porque la prudencia de la carne es muerte, mas la prudencia del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la prudencia de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no sois de la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si el Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad es muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Jesús, el Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido otra vez el espíritu de servidumbre para temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos ciertamente de Dios, y juntamente con Él seamos glorificados. Porque yo me resuelvo en que lo que en este tiempo
se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, porque la esperanza solicita de las criaturas la manifestación de los hijos de Dios. Espera, porque las criaturas sujetadas fueron a vanidad no de su voluntad, mas por causa del que las sujetó, con esperanza que también la misma criatura serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque ya sabemos que todas las criaturas gimen, la una y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, más también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos, por la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve no lo espera. Pues si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Y que también el Espíritu aún ayuda a nuestra flaqueza, porque oremos como conviene, no lo sabemos, más el mismo Espíritu demanda por nosotros que gemimos indicibles. Mas el que escudriña los corazones sabe que el deseo del Espíritu es a saber que conforme a Dios demanda por los santos. Y ya sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados santos. Porque lo que antes conoció también predestinó para que fueses hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Y el que a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dio también con él todas las cosas? ¿Quién acusará contra los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? El Cristo Jesús, el que murió antes, el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también demanda por nosotros. ¿Quién nos apartará de la caridad de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo. Como está escrito, que por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas vencemos por aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni fortaleza, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar de la caridad de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En viste más de hecho con el pueblo judaico, con prefacción, empero de su benevolencia y caridad para con ellos, mostrando que sin que la promesa y verdad de Dios sea menoscabada, ellos por la temporal elección y por las demás carnales prerrogativas que arriba capítulo 3 había comenzado a contar, no son verdadero pueblo de Dios, porque el verdadero pueblo de Dios es, primero, por vía de espíritu y fe, y no por línea normal. Segundo, está fundado sobre eterna elección de Dios y no temporal. Tercero, estriba sobre la misericordia de Dios, que por su libre voluntad lo escogió sin respecto
de mérito ni de méritos de obra, no en las obras de la ley en propia justicia como ellos. Esta libre voluntad de Dios en su elección no menoscaba su justicia en castigar después al impío, antes engrandece su bondad de haberlo sufrido tanto tiempo. En esta elección por expresos testimonios del Espíritu Santo no es más privilegiado el judío que el gentil. La causa principal porque el judío es más inhábil para ser contado en este santo pueblo es la opinión que tiene de justicia por parte de la ley, en la cual, contento de sí, tropieza en Cristo. Verdad digo en el Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran riqueza y continuo dolor en mi corazón, porque deseaba yo mismo ser apartado del Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción de hijos y la gloria y los conciertos y la data de la ley y el culto a las promesas, cuyos son los padres y de los padres es el Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siglos. Amén. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham, luego son todos hijos, mas en Isaac te será llamada de simiente. Quiero decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa, estos son contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, mas también Rebeca concibiendo de una vez de Isaac nuestro padre, porque no siendo aún nacidos ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Permaneciese le fue dicho que el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacobo amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia acerca de Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice: habré misericordia del que hubiere misericordia, y compadecerme he del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que ha misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón: por esto mismo te he levantado, es a saber, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea denunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Dirásme, pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? Mas antes, oh hombre, tú, ¿quién eres para que tú, quién eres para que alterques con Dios? O dirá el vaso de barro al que lo labró: ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el ollero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Y que, si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y haciendo notoria la riqueza de su gloria con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria, los cuales también llamó a nosotros, no solo de los judíos, mas también de las gentes. Como también en Oseas dice: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada, y a la que no había alcanzado misericordia, la que alcanzó misericordia. Y será en el lugar donde antes les era dicho: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ítem
Isaías clama acerca de Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, las reliquias serán salvas. Porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviadora hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma fuéramos hechos y como Gomorra fuéramos semejantes. Pues ¿qué diremos? Que las gentes que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. El Israel que seguía la ley de justicia no ha llegado a la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de trompezón, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de trompezón y piedra de caída, y todo aquel que creyere en ella no será avergonzado. Prosigue declarando la causa de la caída de los israelitas, a saber, por qué no entendieron la ley ni sus intentos. No obstante, en ella esté hecha mención de esta distinción de justicia de la ley, que ellos nunca vieron, y justicia de fe, que insinuaba el Evangelio en Cristo, la cual había de ser común a todo el mundo, del cual estaba profetizado que los gentiles había de obedecer el Evangelio y los judíos de contradecirle. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y la oración a Dios es sobre Israel para salud, porque yo les doy testimonio de que a la verdad tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no son sujetos a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para dar justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que la justicia que es por la ley, el hombre que la hiciere vivirá por ella. Mas de la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer de lo alto a Cristo. Quién descenderá al abismo, esto es a volver a traer a Cristo de los muertos. Mas ¿qué dice la Escritura? Cercano está el negocio de saber en tu boca y en tu corazón. Ese es el negocio de la fe, el cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, mas con la boca se hace confesión para alcanzar salud. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío y de griego, pues el mismo que es Señor de todos, rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán algunos si no fueren enviados? Como está escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién creyó a nuestro anuncio? Luego, la fe es por el oír y el oído por la palabra de Cristo. Mas digo yo, no han oído. Antes, cierto, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo yo, no a Israel venido al conocimiento, no a Israel venido al conocimiento. Primeramente, Moisés dice: yo los provocaré a celos con gente que no es mía, con gente ignorante os provocaré a ira. Isaías osa decir: fue hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Y contra Isaías dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto sea así y haya Dios puesto fin a la policía mosaica. Con todo eso no ha desechado su pueblo, es a saber, aquel que por las condiciones dichas de gracia y misericordia lo es. Vuelve a probar que la caída de Israel estaba profetizada, la cual Dios a- la cual Dios había ordenado en su providencia para que por ocasión de su incredulidad el evangelio fuese comunicado a los gentiles.
por medio de los cuales ellos también entrasen después. Con esta consideración rebate también el orgullo de los gentiles creyentes contra los judíos incrédulos, exhortándolos a que castiguen en el ejemplo de ellos y permanezcan con humildad en su vocación y procuren con toda instancia la conversión de los judíos necesaria para el cumplimiento del reino de Cristo. Con la consideración de este misterioso juicio de Dios y orden de su providencia rompen divinas alabanzas. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha Dios desechado su pueblo, al cual antes conoció, o no sabéis qué dice de Elías la escritura, como hablando con Dios, dice contra Israel. Señora, tus profetas han muerto y tus altares han minado, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? Yo me he dejado 7,000 varones que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también en este tiempo han quedado reliquias por la elección graciosa de Dios. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Pues que lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas los electos lo han alcanzado y los demás fueron cegados. Como está escrito, Dios les dio espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, séales vuelta su mesa en lazo y en red, y en tropezadero y en paga. Sus ojos sean escurecidos para que no vean y agóbiales siempre el espinazo. Digo pues, tropezaron luego de tal manera que cayesen del todo, en ninguna manera, mas por la caída de ellos vino la salud a las gentes, para que por ellas fuesen provocados a celos. Y si la caída de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de las gentes, ¿cuánto más lo será el henchimiento de ellos? Porque a vosotros digo gentes, en cuanto a la verdad, yo soy apóstol de las gentes, mi ministerio honro. Si en alguna manera provocase a celos a mi nación, y hiciese salvos algunos de ellos, porque si el desechamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos, sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo será el todo. Y si la raíz es santa, también lo serán los ramos. Y si algunos de los ramos fueron quebrados, y tú siendo acebuche has sido inserido en lugar de ellos, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra los ramos, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás pues, los ramos fueron quebrados para que yo fuese injerto. Bien, por su incredulidad fueron quebrados, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a los ramos naturales, a ti tampoco no perdone. Mira antes la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, más la bondad de Dios en ti, si permanecieres en la bondad. De otra manera tú también serás cortado. Y aquellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos
que poderoso es Dios para volverlos a inserir. Bueno, porque si tú eres cortado del natural a cebuche y contra naturaleza fuiste insertado en la buena oliva, cuánto más estos que son los ramos naturales serán injertos en su oliva. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que la ceguedad en parte aconteció en Israel para que, entre tanto, entrase la plenitud de las gentes. Y ansí todo Israel fuese salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador o el librador que quitará de Jacob la impiedad. Y esto será mi testamento a ellos cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al evangelio tengo en cuanto al evangelio tengo los por enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección de Dios, son muy amados por causa de los padres. Son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por ocasión de la incredulidad de ellos, así también estos ahora no han creído en vuestra misericordia, para que ellos también después alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para haber misericordia de todos. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios y investigables sus caminos. Porque ¿quién entendió el intelecto del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siglos. Amén. ¿Puede orar, suegra? Amén. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Dios, por permitirnos, Señor, leer tu palabra, Señor de los cielos. Gracias. Gracias por sus misericordias, oh Dios del cielo. Te ruego, Señor, tu dirección en este día, Señor, sea guiándonos a todos. Señor poderoso, guíanos por este camino santo siempre. Señor, guárdanos de los peligros que nos acechan, Señor del cielo. Oh, Señor, guárdanos en este resto de semana, Dios mío. Tu presencia sea quien nos guíe, Señor, quien nos guarde, quien nos proteja, Señor Todopoderoso. Te ruego tu dirección y tu presencia esté siempre con nosotros, Señor. Gracias. Gracias por esta mañana, Señor, por este amanecer maravilloso, Señor, en que pudimos leer tu bendita palabra, Señor. Gracias. Danos cada día sabiduría de ella, Señor eterno, te lo ruego. Nos guíe y nos bendiga en este día y siempre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Amén, amén. Que Dios les bendiga.